Hola, bienvenido a tu canal ingenieril IngeRover. En esta ocasión vamos a hablar de un tema básico pero fundamental de estática y que es componentes de una fuerza. Una fuerza, pues ya sabemos todos que una fuerza, por ejemplo esta fuerza F de un valor de 100 newtons, es el resultado de la acción de un cuerpo sobre otro. Alguien que jala de una cuerda, alguien que empuja un bloque, pero vamos a centrarnos en esto. Tenemos esta fuerza F de 100 newtons y queremos descomponerla en sus dos componentes a lo largo de los ejes M y N. Bien, para descomponer esa fuerza en sus dos componentes, trazamos paralelas a partir de la punta de este vector fuerza, paralelas a cada uno de los ejes. Esta línea es paralela al eje N y donde corta al eje M, hasta ahí llega la componente FM, que sería la proyección de F al eje M. Y con esta otra paralela al eje M encontramos la magnitud de la fuerza Fn. Ahora, si conocemos, como aquí se indica ya, el ángulo entre los ejes, el ángulo de la fuerza F con el eje M, o sea, con cualquiera de los dos ejes, pues para encontrar los valores de estas componentes tendríamos que utilizar ley de senos o ley de cosenos. Que por cierto, aquí te dejo el enlace del video donde puedes ver más información sobre esenciales de trigonometría. Esta misma fuerza, suponemos que es esta misma fuerza de la misma magnitud, con la misma posición, y ahora queremos descomponerla en sus componentes a lo largo de estos dos ejes, que forman entre sí un ángulo de 120 grados y donde la fuerza F forma con el eje A un ángulo de 80 grados. Bueno, pues hacemos el mismo procedimiento. A partir del final del vector fuerza F, trazamos paralelas a los dos ejes A y B. Con esta paralela al eje A determinamos la magnitud de la fuerza FB, la componente FB, y con esta otra paralela, que es paralela al eje B, pues encontramos la magnitud de la fuerza componente FA. Es decir, cualquier fuerza la podemos descomponer en sus dos componentes a lo largo de un par de ejes. Aquí tenemos ya anotado, siendo F la misma fuerza en estos diagramas, como ya se menciona, una fuerza digamos de 100 newtons, pues la fuerza F como vector es la suma de los dos vectores Fn y Fm, y también es la suma de los dos vectores FA y FB. O sea, es la misma resultante, son diferentes componentes a lo largo de diferentes pares de ejes. Entonces, concluyendo un poco al respecto, Fn y Fm y Fa y Fb son fuerzas componentes de la fuerza F en cada uno de estos dos pares de ejes. Además, la fuerza F es la resultante de estas dos componentes Fa y Fb y de estas otras Fm y Fn. Es decir, las dos fuerzas Fn y Fm y las dos fuerzas Fb y Fa son componentes de la misma fuerza. Y F, la fuerza F, es la resultante de esas dos componentes, como aquí está indicado. Ahora, hay un caso muy especial y muy útil para análisis en estática y en dinámica y en otras áreas de conocimiento. Ese caso especial es cuando los dos ejes son perpendiculares, es decir, son ortogonales. Y esto nos da lugar a los llamados ejes coordenados cartesianos. Los dos ejes, digamos si es nada más el análisis en un plano, son los ejes X y el eje Y, donde el eje X normalmente se representa en posición horizontal y el eje FY en posición vertical. Si tenemos la misma fuerza F de 100 newtons y que está formando un ángulo alfa de 50 grados con la horizontal, con el eje X, pues entonces podemos calcular, si conocemos el ángulo alfa y la fuerza F, podemos calcular las dos componentes fácilmente, sin mucho problema. Esta componente Fx es la fuerza F por el coseno del ángulo adyacente a este cateto, en este triángulo que estoy aquí indicando. O sea, Fx es F coseno de 50 grados. Se fijarán que aquí no estoy indicando la rayita del vector arriba porque aquí estoy hablando nada más de magnitudes. Y la componente Fy, pues es la misma fuerza F
por el seno del ángulo de 50 grados, que es este mismo ángulo. FY es hipotenusa, seno de ángulo opuesto a este cateto en este otro triángulo. Eso en caso de que conozcamos la fuerza F y el ángulo con alguno de los ejes, calculamos las dos componentes. Ahora, si lo que conocemos son las dos componentes, si queremos determinar la fuerza F, su valor, pues esta fuerza F es la hipotenusa de este triángulo y también de este otro triángulo. Y con el teorema de Pitágoras, pues la fuerza F, su magnitud, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y además, el ángulo que forma con el eje X, pues sería este ángulo alfa igual al arco cuya tangente es cateto opuesto, FY, entre cateto adyacente, FX. Se hizo este video porque generalmente en la materia de estática muchos alumnos inicialmente tienen la duda de cómo encontrar componentes, cómo con las componentes encontrar una resultante. Eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias. Te invito a seguir las diferentes listas de reproducción en este canal, así como también te invito a seguirme en mi canal secundario A Prueba con Inge Robert. Dale like al video y compártelo. Y sígueme en mis redes. Nos vemos en el próximo video en tu canal ingenieril, Inge Robert.